Bienvenidos, amados hermanos. Estamos nuevamente en un capítulo más de nuestro programa Betlehem, la casa del pan, inspirado principalmente por el Señor y revelado a nuestro Padre del alma, el pastor Juan Carlos Pérez. Hoy tenemos aquí como invitado a mi hermano Elías Pérez. Un saludo, mi hermano. Amén, amén, que el Señor les bendiga. Es un enorme privilegio, placer compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Desde ya les invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página, que le puedan dar like para seguir todo el contenido que se está compartiendo, ¿verdad? Que pues estamos trabajando aquí para llevar la palabra del Señor. Realmente no es para nada más que llevar la palabra del Señor a cada uno de los hogares que ya nos están sintonizando. Y hoy nos estamos vistiendo de manteles largos, ya que tenemos una visita desde Guatemala a nuestro amado pastor Osvaldo Gutiérrez. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar en este programa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que el Señor pues nos bendiga con esta palabra. Yo hoy pues el Señor me lleva a hablarles acerca de un tema titulado Tiempos de engaño. Nosotros pues debemos de recordar que el apóstol Pablo dijo que los tiempos finales serían tiempos peligrosos. Eso se lo mencionó a Tito, perdón. Entonces, ¿por qué son peligrosos esos tiempos finales? Pues ahí el apóstol Pablo le habla de 18 características que iban a tener los hombres del final: hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, por último, amantes de los deleites antes que el Señor. Pero también esos tiempos son peligrosos porque son tiempos de engaño. Y eso fue algo que el Señor Jesucristo profetizó que habría de suceder. Nosotros vemos Mateo 24:4. La Reina Valera 60 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, si nos damos cuenta de las primeras instrucciones que el Señor les da a los discípulos en Mateo 24, Mateo, un capítulo eminentemente profético, les dice que tengan cuidado de no ser engañados. Los tiempos finales iniciaron a partir de que el Señor Jesucristo resucitó, recordando Job capítulo 19, cuando Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y se levantará en el tiempo postrero, es decir, en el tiempo final, en los días finales. Entonces, a partir de que el Señor Jesucristo resucitó, iniciaron los tiempos finales, los últimos días, y entonces el peligro que inició pues a manifestarse en gran manera, no que no existiera el engaño anteriormente, sino que se empezó a manifestar en gran manera, es el engaño. Lo que les decía, la segunda carta a los Tesalonicenses 2:1-2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, esta es la Nueva Versión Internacional, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Lo que pasa es que en ese tiempo empezaron a haber rumores por medio de cartas, por medio de mensajes, ¿verdad? Profecías acerca de que ellos ya estaban viviendo el día del Señor de la tribulación. Y entonces el apóstol Pablo nos tiene que llamar a la calma, advirtiéndoles que tuvieran cuidado, ¿verdad? De mensajes, cartas que habían llegado, diciéndoles que estaba sucediendo algo que no era el tiempo y que había sucedido algo que, valga la redundancia, no había sucedido, ¿verdad? Entonces, ya en el versículo 3-4, ya en correlación a lo que dijo el Señor en Mateo 24:4, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Hay otras versiones que dicen la apostasía, ¿verdad? La apostasía del pueblo casi generalizada.
y manifestarse el hombre de maldad. El hombre de maldad es el hombre inicuo, es el anticristo. El destructor por naturaleza. Este se opone y levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Pero aquí lo que extraemos es que hay que tener cuidado de uno de los peligros del tiempo final. Quizá uno de los más grandes peligros del tiempo final es el engaño. Vemos ahora cómo es tan fácil ser engañados a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Se puede ser engañado con mucha facilidad. El Salmo 10, versículo 7 dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, aquí empezamos a ver que los impíos, los inicuos, están llenos de engaños, ¿verdad? Entonces, debemos de cuidarnos, tenemos que tener ese cuidado. Ese cuidado no lo vamos a poder alcanzar porque seamos inteligentes, seamos buenos, seamos sabios, sino porque el Señor tiene misericordia de nosotros y la gracia nos va a ayudar a ser libres de esos engaños. Cuando analizamos lo que significa engañar, según un diccionario secular, dice que es dar a la mentira apariencia de verdad. Entonces, como les decía anteriormente, ahora es tan fácil, ¿verdad?, dar esa apariencia a la verdad, a la mentira, como que si fuera verdad. Eso pues tiene relación con lo que dice la Biblia acerca del diablo, que Jehová lo reprenda, que es un ángel que se viste de luz, es decir, aunque parezca lumínico, en realidad no es lumínico, es lleno de tinieblas. Entonces, eso es el engaño. Dice también que es inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Producir ilusión, sobre todo óptica. La altura de aquellos montes engaña a quienes lo ven desde aquí. Entonces, el engaño básicamente pues viene muchas veces no solo por lo que se ve, sino por lo que se escucha. Es decir, por medio de palabras, como veíamos que el apóstol Pablo advertía a los tesalonicenses de que no se dejaran engañar por cartas, por mensajes, por espíritus, por profecías, que no se dejaran engañar, ¿verdad? Entonces, engaño dice que es acción y efecto de engañar. Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. Arte o armadijo para pescar también significa engaño, ¿verdad? Ya si nos vamos al diccionario bíblico del idioma original, donde aparece esta palabra engaño o engañar, viene del hebreo 48:20, más o menos se pronuncia mirmá, y aparte de engaño se traduce fraude, engañador, falso, iniquidad y traición. Entre paréntesis, uno de los peligros del final podría ser la traición, ¿verdad? Ya si es una palabra que se puede traducir como engaño. En el Nuevo Testamento, engaño viene del griego 539, apate, y apate significa engaño, pero también significa error, sutileza. Y así es como entran los falsos maestros, ¿verdad? Con herejías encubiertas, sutileza. Griego 1388, dolos, se puede traducir señuelo, truco, acechanza, engaño, mentira. Griego 4106 es otra palabra que se puede traducir engaño, plane, significa desviarse de la ortodoxia o piedad, engañar, engañoso, error, extravío. Entonces, el error, el engaño que viene en este tiempo, lo que pretende hacer es extraviar, desviar al Hijo de Dios del camino para que esté junto al camino o que se salga completamente, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿por qué no debe ser engañado o ser engañador? Porque hay dos lados, por así decirlo, dos bandos, uno el engañador
y el otro el engañado. Entonces, como cristianos no debemos de estar en ninguno de ellos, debemos estar en el centro de la verdad, de que es el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 5:6, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. También dice Proverbios 11:1, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Entonces, ¿por qué es que nosotros no debemos de convertirnos en engañadores o no debemos de ser engañados? Porque el Señor para el engaño es una abominación. Entonces Dios abomina. Esa palabra abomina se puede traducir a odia. Dios odia el engaño. Entonces, si somos engañados, estamos cayendo en algo que Dios odia. Pero si nosotros somos engañadores o tenemos esas características, estamos siendo abominables para el Señor o estamos siendo desagradables, mejor dicho, ¿verdad? Para el Señor. También dice el Salmo 17:1, oración de David. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Entonces, una de las cosas que debemos de entender, amados hermanos, que la oración al Señor debe ser sin engaño. Es decir, porque mire, ¿qué le podemos ocultar al Señor? No le podemos ocultar nada. Él lo conoce todo, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Aunque el corazón del hombre es lo más engañoso que hay, aunque el corazón del hombre se inclina hacia el mal, Dios a nosotros nos puede engañar a alguien más, pero al Señor no se le puede engañar. Entonces, nuestra oración debe de ser con verdad, debe de ser con sinceridad, porque Dios presta oído al clamor del justo, en otras palabras, al clamor del verdadero. Entonces, es importante que nosotros nos cuidemos del engaño de nuestro propio corazón. O del engaño que el enemigo pueda plantar dardos encendidos en nuestra mente que nos lleven a orar de forma engañosa al Señor. Por poner un ejemplo, uno puede estar pidiéndole algo al Señor o expresándole algo al Señor en oración y no ir en relación con lo que está en nuestro corazón, sino que puede ser una mentira, ¿verdad? Una mentira que nosotros podemos estar conscientes, o como dijo el salmista, Señor, lóbrame aún de los pecados. Hay una versión que dice de los errores que me son ocultos. Puede ser que en nuestra oración vaya con error, ¿verdad? Porque nuestro mismo corazón nos engaña. Pero es importante que nosotros tengamos cuidado del engaño. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que mi corazón sea agradable delante de ti, a que no vaya con engaño mi oración. Génesis 27, 35 al 36 dice, y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no ha reservado una bendición para mí? Entonces, el engaño muchas veces está en la naturaleza de la propia persona. Y como era el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob, su nombre significa el que suplanta o el suplantador. Y eso está relacionado con el engaño. Por eso es que en cierto momento se le conoce como el engañador, ¿verdad? O que fue un engañador, por así decirlo. Lamentablemente, el engaño lo traía desde antes de nacer, porque él suplantó a Esaú desde el vientre, lo jaló, porque eso también significa Jacob, el que toma por el talón. Entonces, ¿de dónde venía el engaño? ¿De dónde venía el engaño de Jacob? Si vemos el origen de la mentira o el origen del engaño, en la tierra se originó en el huerto. En el huerto falló
Adán y Eva. Ellos mintieron. Esa maldición se trasladó a la tierra, o esa consecuencia se trasladó a la tierra. Y vemos al abuelo de Jacob, Abraham, mintiendo, diciendo que su esposa era su hermana. Ese mismo error se repite en el caso de Isaac, papá de Jacob. Y entonces vemos a Isaac mintiendo que Rebeca era su hermana. Entonces, Adán y Eva le heredan el pecado de mentir a Abraham. Abraham se lo hereda a Isaac, y en Jacob se ve multiplicado la mentira, se ve multiplicado el engaño. Entonces, puede ser que en nuestros corazones, en nuestras mentes, se haya sembrado la mentira, se haya sembrado el engaño por parte de nuestros ancestros. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a poder ser libres, ¿verdad? Salmo 24, 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias. Recuerde que estamos viendo la pregunta: ¿por qué es que no debemos de caer en engaño? ¿Y por qué no debemos de ser engañadores? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Entonces, para subir al monte del Señor es necesario no tener engaño. El monte del Señor, pues el Señor, todos son sus montes, pero al que se le conoce como su monte en específico, puede ser el monte Oreb, el monte Sinaí, pero para nosotros el monte del Señor es el monte Sión. Monte Sión, Hebreos 12:22 nos habla de Sión, de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial, la congregación de los primogénitos de los justos hechos perfectos, de los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, para poder entrar a esa dimensión llamada Sión, en donde se manifiesta el Señor desde lo celestial, en donde se deben de buscar las cosas celestiales, no debe de haber engaño en nosotros, porque si hay engaño, si hay mentira, no vamos a tener acceso a Sión. Salmo 101:7 es: el que practica el engaño. Mire, una cosa es que haya engaño en una persona que pues en cierto momento engañe a alguien que practica el engaño. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Mire qué tremendo. O sea que, ¿por qué es que nosotros no debemos de caer en el engaño, no debemos de ser engañadores? Porque el que practica el engaño no puede permanecer en la casa del Señor. Por eso es que en algunos casos hay personas que no se sienten bien en una iglesia, se pasan a otra iglesia, luego están un tiempo, se pasan a otra iglesia, y es porque quizá hablan del engaño, ¿verdad? Entonces, el que practica el engaño no morará en la casa del Señor. Es algo importante a notar, pero avancemos un poco más. Veamos algunos tipos de engaño. Ya vimos por qué es que no debemos de ser engañadores o no debemos de ser engañados, ¿verdad? Ahora veamos algunos tipos de engaño. Jeremías 8:5. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? ¿Se aferran al engaño? ¿Rehúsan volver? Entonces, uno de los tipos de engaño es la apostasía, o el engaño por la apostasía. Entonces, nosotros, la palabra apostasía se puede traducir divorcio, y está relacionado con divorcio de la fe. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado con el desvío, con el extravío, con el divorcio de la fe, como le sucedió al apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Lo que le estaba diciendo: vas a apostatar.
Y él dijo, el apóstol Pedro negó. El engaño de su corazón le hizo creer que él no tenía la inclinación hacia abandonar al Señor Jesús y a devolver su fe. Pero lamentablemente cayó en eso, ¿verdad? Por eso es que uno no debe de decir yo no voy a hacer esto o sí lo voy a hacer prometiéndolo, porque puede hacer que uno no vaya a cumplir, ¿verdad? Entonces es importante ir entendiendo esto. Amén, mi hermano, mi amado hermano Elías, pues qué importante es este tema que está tocando nuestro pastor acerca del engaño. Nos damos cuenta que realmente sí la iglesia pasa por tiempos peligrosos, ya que pastores, profetas, redes sociales, todo busca o realmente nos trata de llevar a un lugar equivocado, a un engaño. Amén. Sí, es correcto. Realmente el peligro pues es en varias vías, ¿verdad? Uno puede ser el tema de ser engañado, que es de lo que nos está platicando nuestro pastor, pero también el otro punto, ¿verdad? Es de cuántos de los que nos están escuchando tal vez llegaron a ser engañadores, ¿verdad? Y eso sería también uno de los problemas, ¿verdad? Porque realmente yo no lo había visto de la manera que nos lo traslada nuestro pastor, en donde él dice que el engaño es abominación. Imagínense, porque yo, pues obviamente uno sabe que engañar a otra persona, pues no está bien, pero dice la Biblia ahí en el salmo que él nos daba, nuestro pastor Osvaldo, que es abominación para el Señor. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil el tema de alguien que llegó a ser pues engañador o que engañó a sus propios hermanos en Cristo, a su propia familia, ¿verdad? Pero aquellos que nosotros estamos aquí sumergidos en la casa del Señor, pues qué peligro también de llegar a ser engañados, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que nos exponía aquí nuestro pastor, y me llamaba mucho la atención porque él solo mencionó rapidito el tema de Jacob, ¿verdad? Que Jacob, se recordarán, pues engañó a su hermano, ¿verdad? Prácticamente cuando él iba a salir, lo toma y no lo deja salir y después lo engaña, ¿verdad? Se viste y obtiene la bendición que primero era para su hermano, ¿verdad? Pero sí para Esaú. Entonces, uno realmente sería la pregunta, ¿verdad? Importante. Porque uno a veces dice, yo no puedo ser engañado, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que ¿quién me va a engañar a mí si yo soy más vivo que todos, ¿verdad? No sé si te lo ha pasado alguna vez, pero viene alguien que es muy astuto y uno dice, no hay modo que me engañe. Pero los engañadores son tan sutiles, ¿verdad? Que por donde uno menos lo espera, pues por ahí lo engañan a uno, ¿verdad? No sé si usted en algún momento le ha pasado Sí, que lo han hermano, llegado a engañar. yo realmente creo que en el camino del Señor muchas veces, en todo el tiempo en el que nosotros hemos caminado los caminos del Señor, hemos pasado por alguna situación parecida, en la que nos engañan, en la que nos mienten, en la que a veces nos sentimos defraudados, hermano. Y viene por parte de delegaciones. Estamos hablando de pastores, lo que hablaban nuestro pastor, hablamos de pastores, de ministerios primarios, donde hay engaño, hermano. Sí, y eso también es lo temible, ¿verdad? Porque él incluso ahorita, pues en la siguiente parte nos va a platicar un poquito más, pues a raíz de quiénes vienen el engaño, uno de ellos, como decía nuestro hermano, pues los ministros, ¿verdad? Que tal vez tú que nos estás escuchando, amigo o amiga, tal vez te llegaste a sentir defraudado o tal vez un diácono o un anciano te engañó, de alguna manera te engañó con un privilegio, con cierta confianza que te había dado y llega a engañarte, ¿verdad? Pues defraudar tu confianza que habías depositado y a raíz de eso tal vez incluso te llegaste a apartar de los caminos del Señor. Realmente este programa, pues tenemos pues diferentes objetivos, ¿verdad? Uno de ellos es llevar la palabra a aquellos que se han alejado, que necesitan otra nueva oportunidad. Pues hoy se presenta la oportunidad y viene el Señor a sanar tu corazón, ¿verdad? A decirte, bueno, te engañó el hombre, pero el Señor dice que Él es fiel, ¿verdad? Que aunque nosotros no seamos fieles, Él siempre permanece fiel. Entonces es el tiempo de que, pues lamentablemente te engañaron, te defraudaron, te mintieron, lo lamentamos, no vamos a aplaudirle a los demás como nos dice nuestro pastor, ¿verdad? Pero tampoco es el tiempo de estar alejados, porque es un tiempo de engaño. Y si a raíz de ese engaño tú te apartaste del Señor, que el Señor no tenía nada que ver tal vez incluso, ¿verdad? Pero a través de un hombre, de una persona, fuiste engañado, pues es el tiempo de que puedas regresar a la casa del Señor, porque mi hermano Gerardo, estamos viviendo los tiempos finales. Realmente estos tiempos que están viviendo, lo que comentaba el pastor, son tiempos peligrosos.
tiempos en el que uno tiene que estar en mayor cercanía con nuestro Padre Celestial y buscar sobre todo siempre el refugio de un hogar, el refugio de una casa. Regresar a la casa del pan o regresar a la casa a la que perteneces, y si te sientes solo, buscar al Señor, porque realmente lo que comentaba mi hermano Elías, nosotros jamás estamos solos, siempre el Señor está con nosotros, siempre el Señor está apoyándonos y tomándonos de nuestra mano, Él nunca se aparta de nosotros. Amén. Entonces, en estos tiempos, tratar y procurar lo más posible estar cerca de la casa de nuestro Padre. Amén. Y también pues verlo rapidito antes de ir al primer corte, el otro ángulo, ¿verdad? Que estábamos platicando, de que sí, a veces uno puede llegar a ser engañado, pero ¿cuál es pues la otra parte? Sería el tema de que alguien llegue a engañar, ¿verdad? Así como Jacob, que nuestro pastor tenía bien pues enseñarnos, explicarnos que uno de sus atributos es engañador, ¿verdad? Pero si nos recordamos de Jacob, ya para ir terminando este primer bloque, a Jacob le cambian el nombre, ¿verdad? A Jacob, que antes tenía una naturaleza que no le agradaba tal vez al Señor, viene y se presenta con un hombre, dice que empiezan a tener una pelea, ¿verdad? Y un pleito ahí que duró saber cuánto tiempo, y dice, hasta que este personaje le dice, suéltame porque ya raya el alba, y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces viene este personaje y le dice, ¿cuál es tu nombre? Pero yo me pongo a pensar, ¿será que ese personaje no sabía el nombre de Jacob? Pues yo imaginaría que tal vez sí lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Le está preguntando, ¿cuál es tu naturaleza? Incluso yo me fui a ver esa palabra nombre, significa fama. Entonces, lo que le pudo haber dicho ahí? ¿Cuál es tu fama? Y la fama que él tenía era engañador. Suplantador. Entonces, viene ahora y le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser más engañador. Ya no vas a tener esa naturaleza. Ahora te damos nueva naturaleza y te vas a llamar Israel. Que Israel significa Dios con nosotros, o Dios pelea con nosotros. Pero otra acepción es que yo la anoté aquí, que es príncipe de Dios. Entonces, de ser Jacob engañador, le cambian el nombre, su naturaleza, a ser príncipe de Dios. Entonces, pues la palabra del Señor es muy linda, y vamos a ir al primer corte, mi hermano Gerardo. Amén, amén, hermanos. Realmente, pues, esto que estamos viendo es de demasiada importancia y muy profundo, hermanos. Vamos a ir al primer corte y en un momento regresamos con ustedes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Bendiciones, mis amados hermanos, estamos de vuelta en este magnífico tema que nos está impartiendo el pastor Osvaldo, ¿verdad, hermano Elías? Amén. Sí, es un tema muy importante que viene siempre, la palabra del Señor siempre nos la envía a tiempo, ¿verdad? Siempre pues el Señor tiene cuidado de todos nosotros, y
pues nuestro pastor nos habla, pues solo como un breve resumen antes de volverle a dar el tiempo al pastor, él nos hablaba acerca de pues los tiempos de engaño, ¿verdad? Él empezaba explicándonos de que el Señor Jesús, una de las primeras instrucciones que le da a sus discípulos es que tuvieran cuidado de no ser engañados, ¿verdad? Ahora, este tema del engaño abarca muchas otras cosas, muchas ramas, si le podemos llamar así. Una de ellas es pues el salmo que él nos decía y nos daba a entender de que nuestra oración incluso no tiene que ser con engaño, ¿verdad? Porque el mismo rey David en uno de sus salmos dice que sus labios, ¿verdad? No sean llenos de engaño y que pues se agrade el Señor de alguna forma en su oración. Y realmente nos ponemos a meditar en esto y cuántas veces no hemos intentado engañar, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Como diciéndole, Señor, ya te prometo, ¿verdad? Que ahora sí. Y realmente uno en el fondo sabe que no es así, ¿verdad? Uno está intentando engañar al Señor, ¿verdad? Pero el Señor, a través de otros versículos que nos daba nuestro pastor, pues nos explicaba y nos decía que esto es abominación, ¿verdad? El tema de engañar. Entonces, son tiempos bien complicados en donde podemos ser engañados, pero también de alguna manera podemos llegar a ser influenciados por este ambiente de engaño y nosotros llegar a cometer el error de querer engañar, ¿verdad? Y ese es un peligro y es terrible, en donde tenemos que pedirle al Señor que seamos como ese Jacob, ¿verdad? Al que le cambiaron su naturaleza, al que le cambiaron el nombre, ¿verdad? Tenía una naturaleza de engañador, de defraudador, que tal vez era muy ágil para mentir, ¿verdad? Pero ahora viene el Señor y le cambia el nombre a Israel. Que nosotros podamos ser así, hermanos, pedirle al Señor, ¿verdad? Señor, por favor, ya estoy cansado de esta vieja naturaleza, de esto, de esta fama que yo tengo. Se recuerda que lo vimos hace poquito, ¿verdad? Que el nombre es igual a fama. Entonces tal vez incluso en la iglesia tenemos, no nosotros, ¿verdad? Pero tal vez alguien llegó a tener mala fama. Imagínese, alguien que llegó a, ay, no, es que tengan cuidado con tal persona, ¿verdad? Imagínese llegar a hacer eso. Entonces, pero viene el Señor tan lindo y dice, ¿sabes qué? Te puedo cambiar tu nombre y también tu fama. Y esa palabra nombre también significa carácter. O sea que Él es capaz de cambiar incluso nuestro carácter, ¿verdad? Que tal vez nos da mala fama porque muy temperamental o muy suavecito, a veces nos vamos a todos los extremos, ¿verdad? Que no es bueno, ¿verdad? Entonces viene el Señor a recordarnos que Él nos puede cambiar esa naturaleza que a Él no le agrada. Amén, amén, hermano. Realmente, cuando ahorita que tocaba un poquito el tema de Jacob, es muy importante también lo que mencionaba, de que a veces podemos o hemos sido engañados y en situaciones también nosotros hemos sido engañadores. De todas formas, en cualquiera de las dos situaciones, pedirle al Señor, en una que nos ayude, que nos cambie esa fama, como veíamos anteriormente, y que nos ayude a ser diferentes. Y de igual manera que nos ponga en nosotros discernimiento para no ser engañados, amén. Pero bueno, hermanos, fue un breve resumen. Vamos a otorgarle nuevamente la palabra a Pastor Osvaldo Gutiérrez. Otro de los tipos de engaño es el engaño por las falsas profecías. Jeremías 14:14 dice, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño, de sus corazones ellos os profetizan. Entonces, mirad que nadie os engañe. Tiempos de engaño. ¿Cómo puede ser engañado uno? Ya pues hablamos acerca del engaño del propio corazón, del engaño de la apostasía, pero otro de los engaños es el engaño por las falsas profecías. Debemos de entender que pues las profecías, si vienen de Dios, son para poder consolar, edificar y exhortar. Pero si vienen del enemigo, por ejemplo, usted puede ver en Números capítulo 13 que el Señor habla acerca del soñador de sueños, del falso profeta, que aunque digan una profecía y la profecía se cumpla, pero si ésta guía hacia la idolatría, a tal soñador y a tal profeta no hay que escuchar. Lamentablemente hay muchos personas, siervos, falsos siervos, que se dejan influenciar por la maldad y entonces trasladan un mensaje, una palabra de profecía que no es verdad, y lo que hace es guiar a una persona
a su propio ego, por ejemplo, hablando de la idolatría. En ese sentido, la idolatría, por ejemplo, hay profetas ahí que se miran en las redes sociales que le han profetizado a muchas personas en diferentes países que van a ser los próximos presidentes de la nación, y no se ha cumplido. Y lo que han hecho es elevar el ego de la persona, es que se hagan sentir que son superiores, o también que las personas, inclusive cristianos, puedan idolatrar a esas personas, ¿verdad? Siguiendo adelante, otro de los engaños es el engaño de la religiosidad. Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Entonces aquí está hablando acerca de los religiosos, de los fariseos. Y entonces el hablar acerca de estos, relacionado con lo que dijo el Señor Jesús, hablando a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos, por ejemplo, hablaban acerca de honrar a Dios, pero no lo honraban, ¿verdad? Lo vemos en Malaquías donde están 7 demandas que hace el Señor y que el pueblo de Israel y sobre todo los religiosos ignoraban, que no estaban cumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dicen que yo soy su padre, pero si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y entonces el Señor les dice, ustedes no me han honrado con sus bienes, con sus diezmos y sus ofrendas. Entonces ellos hablaban de que honraban al Señor, pero no lo honraban. Entonces otro engaño es la religiosidad, que es la hipocresía, ¿verdad? Recordémonos que la levadura de los fariseos es la hipocresía, pero más que la hipocresía es la hipocresía religiosa. El considerarse superior a los demás y el decir cosas que no, en realidad no se están cumpliendo dentro de su corazón. Otro de los engaños es el engaño por vientos de doctrina. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pero aquí estamos hablando del engaño que viene por vientos de doctrina. Los vientos de doctrina, su base son doctrinas de demonios, donde continúan en doctrinas de hombres. O sea, las doctrinas de hombres, la mayoría de veces están influenciadas por doctrinas de demonios. De entre los vientos de doctrina que describe la Biblia está la doctrina de los fariseos, de los saduceos, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel. Entonces, una doctrina es una enseñanza, ¿verdad? En una escuela que conduce a una forma de vida. Si hablamos de la doctrina de los fariseos, lo que les mencionaba anteriormente, habla acerca de la hipocresía religiosa. Era lo que estábamos viendo anteriormente. Si hablamos de la doctrina de Jezabel, dice la Biblia en Apocalipsis que Jezabel se dice ser profetisa. Pero esa frase se dice ser quiere decir que no era profetisa. Ella usurpaba un ministerio, por así decirlo, que no le había sido asignado. Entonces la doctrina de Jezabel es igual a la usurpación, a enseñar la usurpación, a vivir la usurpación. La doctrina de Jezabel también dice que seduce a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Entonces la doctrina de Jezabel habla de la inmoralidad sexual, pero vamos a avanzar. Entonces, ¿qué otros engaños hay? El engaño de las riquezas. Mateo 13:22. El engaño de las riquezas está dentro de la parábola del sembrador, ¿verdad? Cosas que impiden que una persona ponga por obra la palabra de Dios, que sean oidores, pero no hacedores de la palabra. El engaño, los afanes de este mundo, dice, y el engaño de las riquezas. El engaño del pecado, el engaño de las pasiones,
el engaño de iniquidad. Son otras cosas a las que debemos de tener cuidado. Ahora la pregunta, bueno, ya vimos por qué no debemos de ser engañados. Vimos también algunos tipos de engaño, pero ahora veamos por quién es engañado el pueblo de Dios. Mateo 26, 2 al 4. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño. Pero, y matarle. Entonces nos damos cuenta quienes procuraron, tramaron, planearon capturar al Señor Jesús con engaño. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, los líderes religiosos, sociales del pueblo de Israel. Entonces, lamentablemente, muchos líderes, no solo líderes eclesiásticos, sino que líderes sociales de gobierno, personas con influencia, están buscando engañar. Usted puede ver, por ejemplo, candidatos, funcionarios de gobierno, diciendo ser o hacer lo que en realidad no está en sus planes, no está en su corazón. Entonces, cuando hablamos de líderes, hablamos de los falsos escribas, falsos maestros. Jeremías 8 al 9. ¿Cómo decís somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí, la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Entonces la Biblia dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo, habrán falsos maestros que van a introducir herejías destructoras. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Entonces, si nos damos cuenta, los falsos maestros introducen herejías destructoras. Dice la Biblia también que va a haber un momento en donde no se va a soportar la sana doctrina, sino que se van a amontonar personas con comezón de oír. Y entonces así van a amontonar falsos maestros. Entonces los falsos maestros son gestores del engaño, por así decirlo. Falsos profetas, Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado. Por eso es que es peligroso, amados hermanos, decir, así dice el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor en realidad no ha hecho nada. Entonces, muchas veces, aunque se escuche, tenga potencia un mensaje de una profecía, una interpretación de lenguas, si esa persona no lo ha enviado el Señor y el mensaje no lo ha enviado el Señor, lo que hacen es, dicen, ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño, mire, de sus corazones ellos profetizan. Por eso es que al principio hablábamos de que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Por aquí vamos. Entonces ahora la pregunta sería cómo ser libres del engaño. Salmo 43:1. Hazme justicia,
oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Entonces, ¿cómo ser libres del engaño? No lo vamos a hacer porque seamos sabios, seamos inteligentes, seamos astutos. No. Vamos a ser libres por la mano del Señor. Por eso es que el Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Si nosotros nos enamoramos del Señor, el Señor nos va a librar del engaño. Proverbios 2, 6 al 11. Porque el Señor da sabiduría. ¿Por qué le hago énfasis a la palabra Él y Señor? Porque también hay sabiduría que no viene de parte del Señor, porque hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Entonces, ¿cómo somos librados? Teniendo la sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es condescendiente. Entonces tiene características diferentes a la sabiduría del hombre, que en realidad en la mayoría de casos no es pura, ¿verdad? Y sobre todo la diabólica, pues. Ruth 2, 7 al 8. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Entonces, ¿cómo somos librados del engaño? No escuchando otras doctrinas. Entonces, por eso es que Booz, figura del Señor Jesucristo, le dice a Ruth, figura de la iglesia, no vayas a espigar otro campo. Es decir, no tengas mezclas de doctrinas porque eso te puede engañar. Vamos a ver. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo en donde el principal que provoca el engaño es el mismo corazón. Por eso es que el Señor Jesús, bueno, la Biblia dice, el Señor dijo en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas, si se inclina al mal desde su juventud, lo primero que tenemos que rogarle al Señor es que nos ayude a guardar nuestro corazón, a que nuestro corazón sea purificado, sea libre del engaño. Luego de eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de caer en manos de engañadores como falsos profetas, falsos maestros, falsos enviados, es decir, falsos apóstoles, como dice Apocalipsis, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, hay falsos apóstoles. Hay falsos de todos los ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Tenemos que tener cuidado, porque ellos traen doctrinas extrañas, doctrinas de engaño, que nos pueden engañar. Entonces, este sería el tema, esperando en nombre de Jesús que el Señor nos clarifique, ¿verdad?, por medio de la revelación del Espíritu Santo, este tiempo que estamos viviendo, que es hermoso, porque dice Isaías 60, densas tinieblas cubrirán la tierra, mas a vosotros amanecerá su gloria. Realmente es sorprendente, hermano Elías, estos puntos que toca el pastor son realmente importantes para la iglesia y realmente ponerles mucho hincapié y acercarles la lupa, hermano. Sí, pues sin lugar a dudas, pues se nos abre más el panorama, ¿verdad? Porque a veces uno el tema del engaño lo toma muy, como muy a la ligera.
¿verdad? Sí me engañó, sí engañé y ahí queda, ¿verdad? Pero en la Biblia podemos ver a través de lo que nos exponía el pastor, pues diferentes tipos de engaño, ¿verdad? Él hablaba de las falsas profecías, ¿verdad? Hablaba bueno, hablando de falsas profecías, poniendo un ejemplo, me recordaba ahorita no sé si se recuerda usted, pero una vez les di el ejemplo yo vi un video de una mujer que llegó a diferentes iglesias, ¿verdad? Hubo una persona que hizo una recopilación de videos de esta mujer, en teoría profeta, y lo que llegaba por lo menos 6 o 7 iglesias diferentes en donde esta mujer llegaba con un jovencito o una jovencita y lo que les decía es, yo no sé si tú estás casado, pero lo que yo veo es una boda. Imagínense dónde empieza, ¿verdad? Yo no sé si tú estás casado, ni siquiera le está diciendo el Señor me dice o te dice el Señor, ¿verdad? No, ese era un engaño el que estaba haciendo, ¿verdad? Aprovechándose de que realmente en esa edad y más que todo las señoritas, pues su sueño es anhelo, pues casarse, ¿verdad? Entonces a través de una profecía que no proviene del Señor, sino que de su mente, ella estaba llegando a las iglesias y como eso es lo que había mucha juventud, se aprovechaba de eso, engañándolo, ¿verdad? Y dice el Señor que te vas a casar pronto y que tal y que tal, pero ese es un ejemplo tal vez un poco drástico, pero cuántas veces tal vez no pudimos llegar a ser engañados, ¿verdad? Entonces por eso mismo lo que platicábamos detrás de cámaras, ¿verdad? Tener discernimiento para no ser engañados, ¿verdad? El pastor también nos daba algunas pues métodos o soluciones, si le podemos llamar así, para no ser engañados, ¿verdad? Y vamos a llegar a eso, pero antes de eso, pues también tocar este tema de que él hablaba de engaño por vientos de doctrina, engaño de las riquezas, o sea que no solo es un engaño, son varios engaños de las riquezas, del pecado, de las pasiones, de la iniquidad y así muchos otros engaños por los que podemos llegar a ser envueltos, ¿verdad? Pues de alguna manera como que nos rodea el engaño, entonces es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil llegar envolverse. a envolverse por el tema del engaño, ¿verdad? Pero una de las cosas que mencionaba el pastor, y pues ya vamos a ir finalizando este episodio tan lindo que el Señor nos regaló, pues él hablaba de cómo poder pues ser libres, ¿verdad? Como un antídoto. Entonces él nos platicaba que una de las cosas que tenemos que hacer es pedirle al Señor definitivamente, ¿verdad? Ahí según lo que él nos daba en Salmos 43:1, en donde dice, líbrame, Señor, del hombre pues, de engaño, ¿verdad? El hombre que engaña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle al Señor, ¿verdad? Orar, pero si ni siquiera oramos. No. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, pedirle al Señor en nuestra oración, Señor, líbrame de todo engaño, ¿verdad? Líbrame de todo engaño y esa va a ser una de las soluciones. Otra de las que Él nos daba es el tema de la sabiduría. Hermano, ¿cuánto hemos hablado nosotros de la sabiduría, ¿verdad? Hemos hablado aquí en Bethlehem, en foros de la escuela de doctrina, nuestro apóstol, nuestro pastor, tantos temas que nos ha dado de la sabiduría, que vendría a ser otro antídoto. Y ahorita le doy la palabra a mi hermano, otro antídoto en contra del engaño. Pero el último, y es el que más nos impacta a mí de manera personal, me impacta porque este martes que acaba de pasar, pues la invitada fue la pastora Rita. Ustedes pueden ir a ver ahí el programa, estuvo muy lindo el tema que ella dio. No es realmente solo para mujeres, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros como iglesia somos una entidad, pues sí, ¿verdad? Es una entidad como iglesia, como la novia del Señor. Entonces ese tema es para mujeres, pero también para la novia. Y todos nosotros pues somos parte de la novia. Nos hablaba ahí de los cántaros, del agua, temas muy lindos. Pero ella mencionaba algo muy importante y me recuerdo yo ahorita que ella hablaba de que muchas veces hay mujeres, ¿verdad? Traigámoslo a la iglesia. Hay parte de la iglesia que lo que hace es ir a tomar agua de diferentes lados, ¿verdad? Y se empieza a, ¿cómo le llamaba ella? A embotarse, ¿verdad? Que es que como que se llena de mucha agua, ¿verdad? Mucha agua, o empanzarse, como tal vez a veces se dice, ¿verdad? Empanzonarse, ¿verdad? Entonces ya el estómago tal vez no es de grasa, sino que es de pura agua, ¿verdad? Entonces está tan lleno que ya no empieza a afectar el cuerpo, ¿verdad? Porque ha tomado mucha agua de diferentes lugares y es lo que también nos platicaba el pastor. Creo que ellos, sin estar de acuerdo, platicaron de lo mismo, ¿verdad? De no espigar en otros campos. Es que ese es un peligro muy grave que se ha venido repitiendo tantas y tantas veces a nosotros en la iglesia. Nuestro pastor nos lo repite cantidad de veces. Yo creo que en cada uno de los servicios nos repiten, no estén espigando en otros campos. Y puede venir alguien y decir, no, pero es que ese es del ministerio Benecer, no pasa nada, ¿verdad? Es de Benecer otro país y otro país tal, pero si aquí tenemos bastante palabra, ¿verdad? Entonces podemos llegar a confundirnos. Tal vez ellos, su fin no es engañarnos, pero sí nos podemos confundir
por lo propio de su cultura, porque en las diferentes culturas es diferente, pues, cómo se tienen que dar los temas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de no estar espigando en otros campos. Claro, pues, en la cabeza de este ministerio, nuestro apóstol Sergio. Entonces, pues, si aquí ya terminamos de escuchar todos los temas del pastor o tú de tu pastor, pues, ve a tu pastor, pues, del que está pues, arriba, ¿verdad? La cabeza. En este caso, nuestro apóstol Sergio Enríquez. No es necesario ir a otros lados, a espigar a otros lados. Aquí tenemos suficiente, ¿verdad, mi hermano? Amén, amén. ¿Verdad? Realmente sí es una cosa muy a puntualizar, muy a ponerle bien la lupa, a enterrar bien la espada, esto de espigar, hermano, porque podemos caer en propio engaño nosotros mismos. O sea, que se crucen los cables y pensar que lo de allá está bien y lo de acá está mal. Amén. Y la indicación que nos ha dado nuestro amado pastor Juan Carlos es eso, que una vez que hayamos tenido y ya todo bien estudiado, podemos observar a nuestro amado apóstol también. ¿Para qué? Para tener una edificación bien, o sea, un crecimiento sano. Amén. Pero esto de espigar es también muy tremendo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque realmente nos causa a nosotros confusión. Amén. Nos causa a nosotros un detenimiento hacia el crecimiento. ¿Por qué? Porque no estamos ni aquí ni allá y dice que el que sirve a dos amos, con uno queda mal. Amén, hermano. Amén, sí, entonces, pues creo que ya llegamos al tiempo, ¿verdad? Al final de este episodio tan lindo que el Señor nos regaló. Así que pidámosle al Señor en una oración que Él nos pueda, si lo podemos llamar así, blindar, ¿verdad? En contra del engaño. Que cuando quiera venir el hombre engañador, la mujer engañadora, nosotros tengamos la capacidad de discernir y decir, no, aquí está, aquí algo huele mal, ¿verdad? Aquí algo huele mal y decir, no, aquí, hasta aquí paso yo y lo demás mejor contarle al pastor, ¿verdad? Por eso está el pastor, para que, pues de alguna manera a tu pastor, ¿verdad? Tal vez no, hoy solo estés escuchándonos, pero a tu pastor acercarte y pues decirle, ¿verdad? Que te dé el consejo a través de la sabiduría que el Señor le ha dado, pues a tu pastor, a tu pastora, o a quien tú pues acudas a ministrarte, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor. Bueno, y otra cosa también, pedirle al Señor que si hemos engañado de alguna manera, que si tú tal vez que nos estás escuchando llegaste a engañar, a cometer pues esa abominación al Señor, que es engañar a tu familia o a tus hermanos, pues tienes que saber que el Señor perdona, ¿verdad? El Señor, aunque tú digas, no, ya no me perdona, el Señor sí te va a perdonar. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y alejarte de ese pecado, porque el problema es de que si sigues pues engañando, te vas a volver practicante del engaño, y eso es aún peor, ¿verdad? Aquellos que tal vez engañaron una vez, se arrepintieron y se alejaron, pues gloria a Dios, pero hay quienes no se pueden apartar de eso y empiezan a practicar, y como ya sé cómo engañar, pues ahora voy a ir a otra iglesia a engañar a esta iglesia, ahora vas a otra iglesia a engañar a otra iglesia. Detente, porque a eso es abominación para el Señor. Entonces pidámosle al Señor. Mi hermano, le voy a dar el tiempo para que usted haga la oración, y también si hay algunos de los que nos escucharon que tal vez se sintieron identificados con la palabra, tal vez fueron engañados, fueron heridos y quieres regresar a la casa del pan, pues este es el tiempo indicado. Amén, amén, hermanos. Bueno, ahí donde nos estén viendo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor. Señor Padre Santo, te venimos pidiendo, Padre, que nos libres, Señor, de todo engaño de este mundo, Papito Santo. Líbranos, Señor, de todo el mal que está aconteciendo, Padre. Pone en nosotros ese cambio, Papito, ese cambio que es necesario, Señor, para poder seguir en tu camino, Padre. Así como lo hizo Jacob, Señor, con aquel ángel que le dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas, hasta que tú me cambies ese nombre, Señor. Así hoy venimos ante ti, Padre. Y de igual manera, Señor, te pido que blindes nuestros oídos, que blindes nuestros ojos, Señor, que blindes cada parte, Señor, que pueda ser llena de engaño, Señor. Solamente que habite en nosotros la verdad de tu palabra, Señor, la verdad de tu Espíritu, Padre Santo, que tú seas el que mora todo el tiempo en nosotros, Padre, que tu sabiduría venga a nosotros, Señor, y nos revele todo engaño que quiera ser injertado en nosotros, Papito Santo. Te agradecemos, Señor, te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén, mis amados hermanos, pues ha llegado el tiempo de concluir este programa. Le agradecemos a mi hermano Elías y les bendecimos. Amén, que el Señor les bendiga. Amén.